Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de un libro que es un clásico, El poder de la mente subconsciente. Está escrito por Joseph Murphy. El libro nos dice que nos imaginemos un iceberg, un iceberg. Todos sabemos cómo funciona un iceberg, lo tenemos en nuestra mente. Solamente vemos la punta de ese iceberg, es muy pequeña, pero debajo del agua hay una masa descomunal de hielo invisible. Y es esa parte, no la parte visible, la que decide hacia dónde se mueve ese iceberg. La tesis del libro es que nuestra mente funciona exactamente igual. La punta del iceberg es nuestra mente consciente. Ahí están nuestros pensamientos racionales, ahí están nuestras decisiones, nuestros propósitos de año nuevo, por ejemplo, ya que estamos en una fecha tan temprana. Pero debajo está lo que realmente manda en nuestra vida, debajo está nuestro subconsciente. Ahí viven los hábitos, ahí viven los miedos, ahí viven las creencias, ahí viven las emociones no resueltas, viven esas frases que escuchaste cuando eras un niño y que diste como ciertas, esas conclusiones que sacaste cuando no sabías defenderte todavía. Todo eso vive ahí, en tu mente subconsciente, debajo de la punta del iceberg. El problema es que nos han enseñado a vivir como si solo existiera la punta del iceberg, como si la fuerza de voluntad pudiera con todo, y no puede. La ciencia y la propia experiencia humana nos dicen que más del 90% de lo que hacemos cada día no es consciente, no lo elegimos, repetimos, no vivimos nuestra vida, vamos ejecutando un programa. No estás viviendo la vida que quieres porque tu subconsciente no está programado para vivir la vida que quieres. Tenemos que saber que nuestro subconsciente es incapaz de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Nuestro subconsciente no va a evaluar si algo nos está ayudando o nos está destruyendo. Nuestro subconsciente solo hace una cosa, obedecer, y acepta como verdad cualquier cosa que repitamos con la suficiente emoción. Te pongo un ejemplo muy simple y que vas a entender enseguida. Intenta recordar cuando aprendiste a montar en bicicleta. Seguro que al principio estabas muy rígido, pensabas en todos los parámetros, ¿verdad? En el equilibrio, en los pedales, el manillar, tenías miedo a caerte. Bueno, pues eso era tu mente consciente trabajando a pleno rendimiento. Y ahora subes una bicicleta y no piensas, no analizas, simplemente montas y pedaleas. ¿Quién está conduciendo en este momento, ahora? Tu subconsciente. Y eso es una buena noticia, porque lo que nos demuestra es que tu mente es capaz de automatizar cosas complejas. Pasa lo mismo con conducir, por ejemplo. Pero también es una mala noticia, porque nuestra mente lo que hace es automatizarlo todo, incluso esas cosas que nos hacen daño. Así que, si tu vida no funciona, casi nunca es por falta de capacidad, ni por supuesto por mala suerte, sino por un exceso de programación inconsciente. Nos repetimos, a veces sin palabras, que no valemos, que no podemos, que ya es muy tarde para nosotros, que el sistema lo tenemos en contra, que nuestro jefe es un imbécil, que la vida es muy injusta. Y nuestro subconsciente responde a esos pensamientos como el empleado perfecto. ¿Entendido? Fenomenal. Vamos a hacerlo realidad. No porque tenga mala intención, no porque sea malo, sino porque nuestro subconsciente no sabe hacer otra cosa que obedecer. Muchas personas, muchísimas, no están atrapadas por aquello que les pasa, sino por lo que sienten hacia aquello que les pasa. Hablamos de resentimiento, de rabia, porque cada vez que odiamos algo, cada vez que nos enganchamos a la queja, le estamos enviando una orden directa a nuestro subconsciente. Le estamos diciendo, mantente alerta. Y una mente en guerra permanente no puede crear una vida en paz. Por eso, este trabajo mental no va solamente de pensar bonito, que está muy bien, pero va de aprender a querer, o al menos neutralizar, todas las cosas que ahora odias. No por esas cosas, sino por ti.
Eso es reprogramarse, eso es reprogramar nuestra mente subconsciente. Si quieres hacerlo, si quieres hacer esa reprogramación, tienes que dejar de pelearte con tu mente y empezar a hablarle en su idioma. Porque tu subconsciente no entiende argumentos, no entiende estadísticas tampoco. Nuestro subconsciente entiende de imágenes, entiende de emociones, entiende de repetición de esas emociones, y por eso el primer paso es cambiar aquello que imaginas. Tienes que visualizar lo que quieres como si ya estuviera hecho. No como un deseo lejano, sino como una experiencia que ya está presente y que ya estás viviendo. Y te tienes que hablar como hablarías a alguien a quien quieres y a alguien a quien quieres empujar hacia arriba. No como un enemigo que te repite todo el tiempo lo que haces mal, lo que no eres capaz de hacer, porque, te repito, tu subconsciente no discute, no cuestiona, tu subconsciente simplemente ejecuta. El subconsciente no distingue entre fe religiosa, placebo, sugestión, no distingue. Solamente tiene una pregunta: ¿esto te lo crees o no te lo crees? Si te lo crees, actúa. Si no, lo ignora. Es así de simple, así de sencillo. Tu subconsciente mantiene lo que tú crees, no lo que objetivamente es cierto. Y por eso hay personas brillantes que son incapaces de avanzar en la vida y personas que son aparentemente normales que construyen vidas que nos parecen extraordinarias. Y precisamente por eso, imaginar, visualizar, no es perder el tiempo, es programar. Y hay momentos que son especialmente poderosos para hacer esa reprogramación. Son antes de dormir y justo al despertar, que son dos momentos que nos dice el libro donde la mente consciente se apaga un poquito y el subconsciente está más abierto, más receptivo. Pero no se trata de pensar esas cosas que quieres, porque pensar es algo mental. Se trata de sentirlas, de verte ahí, de notar cómo te sientes en tu cuerpo en esa versión de tu vida y dormirte con esa imagen. Porque lo último que ves antes de dormir no es solamente un pensamiento, sino que casi es una orden para tu subconsciente. Si tú sigues imaginándote fracaso, tu subconsciente va a hacer todo lo que esté en su mano, todo lo posible para darte ese fracaso. Si empiezas a imaginar una solución para los problemas que tienes, inevitablemente tu subconsciente va a empezar a buscar esa solución, va a cambiar tu foco, eso va a afectar a tus decisiones y eso te va a generar oportunidades que hoy son invisibles. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que tu subconsciente acepta como real. El libro también nos dice que nos pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, 1/3. Si alguien te dijera que 1/3 de tu vida ocurre en un lugar concreto, evidentemente querrías saber qué es lo que pasa en ese lugar, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría de la gente piensa que dormir es simplemente apagar el sistema, descansar, desconectar, que por supuesto también es así, pero el libro nos dice que dormir es precisamente cuando el sistema está trabajando de verdad. Mientras duermes, tu cuerpo se repara, eso no hay duda. Pero sucede algo todavía más importante todas las noches, siempre que duermes. Tu subconsciente está tomando el control de tu cuerpo. Y lo hace con un solo objetivo: protegerte y guiarte. Tu mente consciente es ruidosa, es la que piensa, es la que da vueltas a todo, es la que se mete en todos los problemas que todavía no existen, los anticipa. Tu subconsciente no funciona así. Tu subconsciente funciona a través de sensaciones, imágenes e impulsos. Y por eso las mejores ideas no te van a llegar cuando te estás esforzando en pensar. Te van a llegar en la ducha, o paseando, o justo antes de dormir, o cuando te despiertas. Porque cuando la mente consciente se calla, el subconsciente empieza a hablar. Y aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Le estamos dando instrucciones a nuestro subconsciente o le estamos dejando repetir los mismos patrones de siempre? Porque si te acuestas rumiando problemas, si te acuestas reviviendo la discusión que has tenido con tu compañero ese día o anticipando el miedo que tienes al día siguiente,
Tu subconsciente está recibiendo el mensaje de que eso es importante para ti, eso necesita más energía y se va a pasar la noche reforzando todo eso. Cada noche cargamos el sistema operativo de nuestra vida para el día siguiente. Por eso es tan importante con qué pensamientos nos acostamos. Esos pensamientos van a ser las últimas instrucciones que recibe la mente antes de que el subconsciente tome el control. Por tanto, no te acuestes pensando en aquello que te falta o en aquello que va mal, sino acuéstate pensando en cosas positivas y en aquello que estás construyendo. No te duermas repasando lo que salió mal ese día. Duérmete recordando hacia dónde vas, cuál es tu propósito, cuál es tu dirección. Al final, la visualización sirve para atraer oportunidades, personas, caminos que ahora mismo ni siquiera ves. ¿Esto es magia? ¿Hay una fuerza mágica conspirando a tu favor? No. Es simplemente que tu subconsciente, cuando haces esto, empieza a moverte hacia eso. Empieza a cambiar lo que ves. Empieza a filtrar la realidad de otra manera. Y entonces surgen cosas, ¿verdad? Tu subconsciente empieza a colocarte, casi sin que te des cuenta, en el camino adecuado para conseguir esas cosas. Te lo bajo a tierra con otro ejemplo, por ejemplo. Mira, tu problema con el dinero. El problema con el dinero no es el dinero normalmente. Es la emoción que nos genera ver el dinero en otras personas. Cuando ves a alguien hacer un negocio y prosperar, si tu primer pensamiento no es bien por él, me alegro mucho, sino que tu primer pensamiento es ¿por qué él y no yo? Eso tiene un nombre, se llama envidia. Y la envidia no es solamente una emoción fea, es un mensaje directo a tu subconsciente que le está diciendo, eso no es para mí, yo no me merezco eso, eso pertenece a otros. ¿Cuál es el resultado de ese pensamiento? Que tu subconsciente, que te repito que es obediente y muy literal además, te responde, vale, entendido, y empieza a cerrarte caminos hacia el dinero, y empieza a hacer que ignores oportunidades y que sabotees decisiones, porque tu programación interna dice que ese nivel no te corresponde a ti. Lo has programado mal. Por eso, la próxima vez que veas a alguien ganar dinero, crecer, avanzar hacia lo que quiere, tienes que hacer algo radicalmente distinto. Tienes que desearle más y alegrarte por él o por ella, desde dentro. Porque cuando lo haces estás enviando un mensaje completamente distinto. El mensaje cambia. Ahora estás diciendo, esto es posible, esto existe, esto también puede ser para mí. Y tu subconsciente escucha eso como una actualización del sistema operativo que todos llevamos. Y empieza a pensar, esto no es algo peligroso, esto no es algo malo, esto no es algo ajeno a mí. Pero mucho ojo, porque hay mucha gente que visualiza sin ningún tipo de emoción, y eso no sirve para nada. Sin pasión, al igual que sin acción, la visualización es solamente, pues una imagen bonita. El verdadero trabajo está en combinar dos cosas: alineación mental y acción diaria. Ponle emoción y acción a tu visión y muévete, porque desde luego la visualización no va a sustituir a la acción. La visualización es lo que dirige nuestras acciones, pero no las sustituye, evidentemente, esto no es magia. Y el libro también nos describe algunas de las grandes trampas de la vida. Todos las conocemos, todos hemos caído en al menos una, ¿no? Ese subidón momentáneo, ese encontrar un chollo o un billete de 20 euros en el suelo o una buena noticia inesperada, ¿eso qué nos da? Es un subidón de dopamina. Nos da alegría rápida, una euforia breve y luego ¿qué? Luego nada, se va. El problema es que nos han educado para perseguir solamente eso, para perseguir pequeños picos de dopamina, pequeñas recompensas. Y cuando esas recompensas desaparecen, creemos que algo va mal. Pero el libro nos dice que hay otra felicidad, mucho más profunda, más estable, quizás menos espectacular, pero infinitamente más sólida. Y esa felicidad no es algo que vayamos a encontrarnos como un billete en el suelo, es algo que elegimos. ¿Elegir felicidad qué significa? ¿Estar sonriendo todo el día? No. ¿Vivir en una nube? Tampoco. Elegir felicidad significa
que cambiamos nuestro diálogo interno, que dejamos de sabotearnos por dentro. Porque los pensamientos negativos no solamente nos van a quitar oportunidades, sino que además nos van a robar la paz. Y sin paz, como te decía antes, no hay felicidad posible. De hecho, hay gente que para ellos la paz y la felicidad es lo mismo. Y por cierto, la infelicidad no siempre viene de lo que te pasa. Muchas veces viene de lo que te dices sobre aquello que te pasa. Y entonces pasamos al resentimiento, a la culpa, al enfado crónico o al victimismo. Da igual, todo eso es veneno, un veneno lento. Por supuesto que no eliges la mayoría de cosas que te ocurren, pero sí que puedes elegir algo todos los días. Si sigues cargando con eso o si empiezas a soltarlo poco a poco. El momento exacto, el punto exacto donde empieza tu felicidad es el día en el que decides dejar de vivir en guerra contigo mismo. Y no porque todo vaya a estar bien, sino porque cambias la forma en la que te relacionas con aquello que ya ha pasado. Los miedos funcionan exactamente igual. En realidad, es indiferente la forma que tomen esos miedos, da igual el nombre que les quieras poner. El miedo no es algo real, es una historia mental. No vivimos atrapados por los hechos, vivimos atrapados por las narraciones que hacemos sobre esos hechos. El miedo es oscuridad mental, la conciencia es luz. Cuando estás a oscuras, cualquier cosa te va a parecer un monstruo, ¿verdad? Como cuando éramos pequeños. Pero cuando enciendes la luz, ese monstruo que había en la habitación desaparece. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha cambiado la habitación? No es la misma, exactamente la misma. Lo que ha cambiado es la forma de ver la habitación. Ahora tienes luz, ahora tienes conciencia. Pues eso es exactamente lo que ocurre con el miedo. Si no enciendes la conciencia, si no observas la historia que te estás contando a ti mismo, a ti misma, el miedo te va a parecer real. En realidad no tienes miedo a fracasar, tienes miedo a la historia que te vas a contar si fallas. No valgo, lo sabía, siempre me pasa lo mismo. Eso es lo que nos duele, no el hecho de no haber conseguido algo, es la interpretación de no haber conseguido algo. Esas historias se pueden cambiar primero observando. El simple acto de darte cuenta va a contribuir a encender esa luz. Así que ya lo sabes, tú no eres lo que piensas conscientemente, eres lo que tu subconsciente ejecuta en silencio todos los días. Como un iceberg, como un iceberg. La punta es lo que dice qué quieres. Lo de abajo es lo que realmente manda. Y ahí abajo se está decidiendo todo. Tu dinero, tus relaciones, tus miedos, tu salud, tu felicidad, absolutamente todo. El error número 1 de la mayoría de personas es que intentan cambiar su vida desde la fuerza de voluntad, desde la parte de arriba del iceberg. Y la fuerza de voluntad es algo que se agota. Pero el subconsciente no, la parte sumergida no. Por eso aprendiste a montar en bicicleta, por eso conduces sin pensar, por eso repites patrones sin saber por qué los estás repitiendo. Todo lo que repites con algún tipo de emoción acaba siendo automático. Automático. El cuerpo sigue a la mente y la mente sigue a la creencia. Y esa creencia, que viene del subconsciente, no distingue verdad de mentira, solamente distingue lo que crees de verdad. Por eso visualizar es algo que puede funcionar. No porque el universo te vaya a escuchar, no porque sea magia, sino porque tú empiezas a moverte distinto, tu cuerpo empieza a moverte distinto en base a esa creencia. El subconsciente es capaz de ver patrones que la mente consciente no ve. Y cierro con esto y quédate con ello. Tu subconsciente está trabajando ahora mismo a pleno rendimiento. La pregunta que tienes que hacerte es si lo has puesto a trabajar a tu favor o en tu contra, porque no lo vas a poder apagar al subconsciente, pero sí que lo vas a poder programar. Y para eso, visualiza, repite, siente, suelta el miedo, elige pensamientos que te construyan, por supuesto, y deja que esa parte de abajo sumergida del iceberg haga su trabajo.
Bueno, si quieres seguir profundizando en este y en otros muchos temas, recuerda que tienes el Patreon de Ideas para Vivir Mejor. El Patreon de Ideas para Vivir Mejor, la suscripción, está pensada para personas que no quieren solamente escuchar ideas, sino que quieren ponerlas en práctica en su propia vida. Esa suscripción en Patreon se llama Ideas en Acción. Ahí tienes las ideas clave de cada episodio por escrito, con ejercicios sencillos para que los puedas aplicar a tu vida. Y además, esa suscripción te da acceso al oráculo de Ideas para Vivir Mejor, el mentor virtual entrenado con cientos de episodios del podcast, con libros, para ayudarte a pensar 24/7, a pensar mejor, a aclararte sobre cualquier tema que te preocupe o responderte cualquier pregunta que tengas sobre desarrollo personal o desarrollo profesional. Tienes toda la información en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio, ahí abajo en la cajita. Y déjame recordarte también que todos los libros que he escrito están disponibles en Amazon. Te dejo también el enlace en la descripción para que les puedas echar un vistazo con calma. Ya sabes que Amazon además te deja leer el 10% del libro gratis antes de decidir, así que échales un vistazo. Gracias de verdad por estar al otro lado. Si este episodio te ha aportado algo de valor, te pido por favor que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar y que sigas al podcast en Instagram, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.